Vengo a hablaros fundamentalmente de varias cosas que tienen que ver con una realidad práctica. Nosotros somos una consultora que trabajamos fundamentalmente en el plano de la planificación estratégica de ciudades. Estamos trabajando bastante en temas de ciudad inteligente, Smart City, y de alguna manera creo que cuando hacemos una reflexión sobre el territorio, sobre la Smart Destination, sobre los destinos turísticos inteligentes, necesitamos también considerar una serie de premisas que tienen que ver con la reivindicación de esa parte de la ciudad inteligente que es la ciudad, ¿no? Se habla mucho de tecnología, se habla mucho de soluciones, de servicios, pero de alguna manera en todo este enfoque se está dejando un poco de lado el tema de la ciudad, del territorio. Yo soy planificador urbano, soy abogado urbanista en España y tenemos experiencia de trabajar con muchos municipios, ¿no? y en muchos proyectos, ¿no? Y en todos hemos encontrado un exceso de tecnología y una falta de territorio y una falta de estrategia, ¿no? Entonces, bueno, de esto vengo en la media hora escasa que tengo a hablaros y voy a intentar pues ceñirme a ese espacio de tiempo, ¿no? Como os decía, vengo a hablar de estrategia. La primera estrategia es saber manejar esto. Es importante. Bueno, aquí podréis encontrar más información sobre el trabajo que hacemos y sobre el blog que ha indicado Víctor de manera tan generosa, ¿no? Como blog tan influyente, ¿no? Cuando estamos planificando ciudades, fundamentalmente ciudades inteligentes, vais a hablar de destinos turísticos inteligentes, de Smart Destinations, creo que es importante tener una serie de consideraciones previas en cuenta, ¿no? ¿Qué es de esto de lo que voy a hablaros? Fundamentalmente, ¿no? En todos los proyectos en los que hemos trabajado hemos encontrado estas realidades o esta materia prima, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de ciudades tenemos que hablar primero de una reflexión estratégica. Hay muchos problemas hoy con ciudades que han acogido caminos, por ejemplo, hacia proyectos de ciudad inteligente en los que no han reflexionado y de alguna manera han comprado la primera solución y servicio que se les ha ofrecido y esto ha generado grandes problemas tanto de presupuesto como de comunicación y engagement con los ciudadanos, ¿no? La gente no entiende por qué se gasta el dinero y la ciudad inteligente además hay que saber explicarla, ¿no? Creo que hay que tener siempre, no solo las autoridades públicas, sino todos los stakeholders que intervienen un poco en el proceso, una visión transformadora. Esto es fundamental, ¿no? Creo también que hay que tener una actitud adaptativa al cambio. Esto es un cambio permanente, es un cambio de paradigma que obliga a reflexionar de muchas maneras, ¿no? Un problema que tenemos hoy, y os lo digo como jurista, como abogado, es la ley, la normativa. La ley va siempre por detrás, ¿no? Creo que tenemos un gran problema con esto porque no logramos empujar proyectos porque la ley es una barrera, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión también importante y hay que bajar un poco el perfil de la normativa, digamos, de los umbrales para hacer las cosas que sucedan, ¿no? Creo también que de alguna manera tenemos que tener una estrategia de comunicación y de asuntos públicos, public affairs. Tenemos que trabajar el lobby. Esto es una reflexión muy importante porque hoy las grandes decisiones de estas ciudades, de vuestros municipios, de vuestras cámaras municipales, de las regiones en España, etcétera, etcétera, se toman en Bruselas. Prácticamente queda poco margen para la gran planificación en los territorios. Ha cambiado un poco el enfoque de la sociabilidad. Cuando estamos trabajando con municipios y con ciudades inteligentes, etcétera, etcétera, nos encontramos con que no hemos entendido lo que tenemos delante. Tenemos más tecnología que nunca y estamos planificando las ciudades del siglo XXI con herramientas del siglo XIX. Esto es una realidad especialmente evidente en temas de planificación urbana. Lo que estamos viviendo es una sociedad muy distinta a la anterior. Hoy tenemos todos un dispositivo móvil y las ciudades ya no son solo ciudades reales, ciudades territoriales, sino tenemos toda una ciudad digital, una ciudad híbrida que se compone, digamos, de estos límites de ciudad territorial y ciudad física, ¿no? Estamos encontrando serios problemas en movilizar a nuestra gente en nuestro territorio cuando, por otro lado, tenemos gente movilizada en cuestiones que atañen a nuestros territorios que viven a muchos kilómetros de distancia de nuestro hogar. Hoy ya los vecinos de mi municipio no son solo los habitantes, sino toda una comunidad global de gente, de stakeholders, que se interesan por lo que está pasando en mi ciudad. Hay casos muy evidentes, digamos, de estas circunstancias que están dando testimonio de esto, ¿no? Cuando hemos encontrado proyectos, digamos, o cuando hemos impulsado proyectos que tienen que ver con este enfoque, nos hemos dado cuenta que no hemos contado con la gente. La gente es importante, digamos, estimularla. Hay que pensar que en las ciudades estamos en las ciudades, los territorios, estamos avanzando hacia proyectos, hacia enfoques de Smart City. Creo que tampoco es una cuestión de tamaño. La realidad hoy es que
Estamos viendo grandes proyectos de ciudades inteligentes que tienen que ver con enormes urbes, con enormes megalópolis, pero se está olvidando un poco el enfoque para las pequeñas y medianas ciudades, que yo creo que es donde de manera más efectiva y como planificador urbano se pueden hacer aterrizar los proyectos de ciudad inteligente, de Smart Destination, ¿no? Portugal ha iniciado también un proceso muy interesante hacia la formación de una estrategia común entre municipios orientada al establecimiento de proyectos de ciudad inteligente. Como sabéis, en España hay una red que es la Red Española de Ciudades Inteligentes. Mañana tendréis en Mirandela al alcalde de Santander, que es el presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes y además es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Han logrado, digamos, impulsar una red que hoy ya suma más de 50 municipios en los que se comparten experiencias, dinámicas, etcétera, etcétera, en relación con las ciudades inteligentes. Portugal también ha conformado una red parecida que además se ha asociado a una especie de entente de intereses con la red española para impulsar proyectos de ciudad, ¿no? De alguna manera, esto creo que es importante. ¿Cuántos de vosotros tenéis un dispositivo móvil? ¿Utilizáis un teléfono móvil habitualmente? Mantened la mano levantada. ¿Cuántos, además, levantad la otra mano, utilicéis otro dispositivo móvil además del teléfono? No tenéis más manos, porque habrá gente que tiene hasta 3 dispositivos a su disposición, ¿no? Eso está generando unas nuevas dinámicas de entender un poco la realidad y entender el territorio. Nuestra percepción de la vida viene también a través de estos dispositivos. Evidentemente, eso está cambiando un poco la manera de entender la sociedad, pero también la manera de relacionarnos con el entorno y con el resto de humanos con 2 y 3 manos, ¿no? Quiero decir, de alguna manera, esto está obligando a enfocar los proyectos de ciudad y también los proyectos de destinos turísticos de una manera bien diversa. Mañana o esta tarde os van a hablar de la experiencia del viajero, de la experiencia de la reserva, del proceso dinámico, digamos, que supone decidir por qué vas a un destino turístico y otro no, pero creo que estamos en un momento especial en el que esa reivindicación del valor del territorio y la reivindicación del valor de los activos intangibles del territorio, de las ciudades, de los territorios, de las comunidades urbanas, es importante. Hoy, más que nunca, hace falta diferenciarse con respecto al resto, pero siendo auténtico. El gran problema que tenemos cuando escuchamos determinados proyectos es la impostura. No sé si en Portugal se dice la misma palabra, pero la impostura, el hacerse pasar por otro pretendiendo copiar y emular. Hay grandes errores que han costado muchísimo dinero a los contribuyentes, a los ciudadanos, vinculados a la necesidad de una decisión política mal tomada. Sobre todo decisiones no estudiadas, digamos a salto de mata, ¿no? Y esta capacidad de no ser crítico, de no ser analítico, de establecer una estrategia es la que está generando, de alguna manera, unos problemas, ¿no? El conocimiento que tenemos todos de otros territorios viene así. Yo he hecho una búsqueda esencial de Google y lo primero prácticamente que me ha aparecido es el resultado del partido de fútbol. Sé que no es Liga Serie A, me parece que es hasta la tercera división o segunda o tercera división del país, ¿no? Pero existe una rivalidad y esto también es un elemento de dinamización, ¿no? Creo que además estamos enfrentando un momento muy interesante en el sentido de que ciudades como esta, que tiene una población universitaria muy potente, una población en formación muy potente, tiene que contar con un nuevo ciudadano que nosotros hemos denominado el Digicen, el Digital Citizen. Es de alguna manera la gasolina de las ciudades inteligentes. Es quien va a promover, digamos, el desarrollo de estas ciudades y quien de alguna manera va a lograr conectar el mundo real y el mundo digital para impulsar proyectos concretos, ¿no? La idea es, digamos, contar con una estructura de embajadores de ciudad que puedan ayudar a contribuir a atraer inversiones, a atraer talento, pero también a que se conozca de una manera evidente el proyecto de nuestra ciudad, ¿no? Hasta ahora se ha hablado mucho de city marketing, se ha hablado mucho de branding, de vender la ciudad, de hacer una marca y venderla, ¿no? Yo creo que hay un estadio, hay una evolución del paradigma que va un poco más allá, que habla ya de una estrategia de diplomacia urbana. Creo que cuando alineamos los objetivos del city marketing con objetivos de asuntos públicos, diseño de una estrategia de asuntos públicos, formación de equipos dentro de las propias municipalidades, dentro de las propias cámaras, para generar esas dinámicas, creo que ahí hay bastante camino, si además se alinea con una cosa que está muy en vigor y muy interesante, que están ejercitando determinadas ciudades muy smart, que es la capacidad de influir. La capacidad de influir en otros. Esa gestión de la influencia, esa gestión de
sutilmente de esto que algunos teóricos de la ciencia política llaman el soft power, el poder ligero, es muy interesante. Esa capacidad de influir está basada en activos intangibles, os decía, en la reputación. Los territorios con buena reputación son territorios influyentes. Yo no haría negocios hoy, posiblemente, y posiblemente esté en un error en determinados territorios. Hace unos días, o esta mañana, oía en RTP1 la noticia del índice de transparencia internacional que se ha conocido, ¿no? El país más corrupto del mundo, por percepción, es Somalia. En Somalia, pues posiblemente yo no haría negocios en Somalia, posiblemente tampoco establecería el hogar de mi familia en Somalia. Y esto es importante porque las ciudades también están medidas, ¿no? Hoy vais a escuchar a Boyd Cohen hablar de rankings de ciudades, una persona que ha trabajado muchísimo estos temas, y cómo las ciudades se van ubicando, digamos, en determinados rankings en función de una serie de parámetros, ¿no? El parámetro de los intangibles, del respeto, de la reputación, de la buena fama, es igual de importante que la campaña turística más cara que podamos hacer para atraer gente. Esto es una cosa que no se termina de entender excesivamente y se cometen errores. Creo también que hay una oportunidad extraordinaria hoy de apelar a una serie de valores como es la innovación. Yo no sé, la palabra Ouija la conocéis, ¿no? La Ouija es esta tabla que convocan los mediums para que aparezca algo, ¿no? No sé cómo se dice esta tabla para hacer venir a los espíritus, ¿no? En sesiones de espiritismo, ¿no? La innovación hoy se invoca por espiritismo, ¿eh? Hay muchísima gente que habla de innovación como si hablase de un espíritu. Y realmente la innovación es más hacer que decir. Es decir, puedes pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy se ha convertido en una commodity que no tiene mucho, digamos, valor si realmente no se refrenda con acciones concretas, ¿no? Os hablo de ciudades como Barcelona, os hablo de ciudades como Vancouver, os hablo de ciudades como Medellín, en Colombia, que han logrado declinar como atributo propio de la ciudad el concepto de innovación. Aparte de que se les hayan reconocido los méritos con premios, etcétera, etcétera, internacionales, han generado entornos de innovación que son epítetos de la propia ciudad y que están generando unas dinámicas muy interesantes, ¿no? Esto era una introducción sobre cómo están las ciudades hoy. No tengo mucho tiempo, entonces no vamos a entrar aquí, pero estas sociedades, digamos, en las que vivimos son un poco así, ¿no? Tenemos una población fascinada por la tecnología. Yo creo que eso, cuando ofrecéis servicios turísticos atractivos, es muy importante el efecto wow, ¿no? O sea, ese primer momento en que la gente dice, bueno, algo está pasando aquí, ¿no? Que se ha conocido, ¿no? Tenemos unas ruidosas redes sociales que están generando unas dinámicas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, ahora va solo, ¿eh? Tenemos esta realidad que, como os decía antes, que el mapa ya no es el territorio. Hoy las ciudades son verdaderas repúblicas de datos, data republics. Hoy estamos generando muchísimos datos todos los días que están cambiando la percepción que tenemos de las ciudades. Esto es Londres. Y esos son los trazados en bicicleta mapeados a través de GPS de las bicicletas del servicio público de Londres. Eso es el Támesis, el río. Esto representa unos parámetros de movilidad, pero también puede ayudar a representar y alcanzar muchas conclusiones sobre lo que está pasando en el territorio, más allá del espacio físico. La gente se mueve, interactúa, para, etcétera, etcétera. Y hay un nivel agregado de datos que es muy interesante, que se puede utilizar para muchísimas cosas. También, evidentemente, para determinados enfoques que tienen que ver con el turismo y con la gestión del día a día de las ciudades. Esto no quiere decir que las ciudades se gestionen solo desde una plataforma y desde una pantalla de un ordenador o de una tablet, ¿no? Es decir, reducir la gestión compleja de una ciudad a una pantalla es ridículo, pero hay empresas de tecnología que promueven esto. Yo estoy absolutamente en contra de esta visión, ¿no? Hoy pasamos de esa comunidad territorial de códigos postales que os decía antes a una comunidad que tiene que ver con sociedades híbridas, mixtas, marcadas por la infoxicación, el exceso de información, la intoxicación por información. Tenemos muchos datos que no nos permiten actuar. Tenemos una cultura de gente que va haciendo check-ins en determinados lugares. Antes veíamos el tema de las bicicletas. Han sido voluntarios los que se han prestado a que les mapeen, digamos, en el territorio. Y tenemos una nueva sociabilidad marcada por los estatus en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es mi momento en esta red social y cómo me encuentro? Y eso determina muchas dinámicas, incluso también
dentro de la ciudad, ¿no? Cuando planificamos la ciudad tenemos que pensar en determinadas cosas como estas, ¿no? O sea, el reto de las ciudades, pero no solo de los gestores públicos, sino también del sector privado que provee servicios y productos, es entender la nueva sociabilidad urbana. Esto ha cambiado radicalmente. Con esto no descubro América, ya la descubrió un portugués. De alguna manera tenemos... De alguna manera tenemos que entender que esta sociabilidad es interesante para diseñar la ciudad más allá de la mera provisión de servicios, ¿no? Os decía, ha cambiado. Esto es un museo. La foto es de hace 3 días. Desde luego eso es una obra de arte mayúscula de Rembrandt. Realmente a la gente que está ahí no le interesa para nada la obra de Rembrandt. Están posiblemente viéndola a través de Internet, ¿no? Esto es bastante, digamos, testimonial, porque esta es la gente que viene por detrás de nosotros, incluso nosotros mismos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, como os decía antes, hoy percibo la presencia de mi comunidad en términos de accesibilidad. Si estamos accesibles, somos parte de la comunidad. En el momento que estoy desconectado, ya no soy parte de la comunidad y me siento un bicho raro, ¿no? Sentaos a una mesa a cenar o a comer, a almorzar con vuestros hijos de una determinada edad, con un teléfono celular, un teléfono móvil en la mano. Cambia radicalmente las relaciones entre las personas y esto, pues bueno, es algo que hay que entender porque cuando diseñemos y gestionemos ciudades y planifiquemos hay que entenderlo y saberlo. Mis vecinos ya no son solo mis vecinos territoriales, sino mis followers, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vivimos en ciudades llenas de superhéroes sociales, de social superheroes. Creo que hay un excesivo compromiso con causas que se están desarrollando a muchos kilómetros de distancia de nuestro territorio, pero se está olvidando qué está pasando realmente en nuestro entorno territorial. Hoy hay gente que salvaría a las ballenas de Japón, de la caza indiscriminada en Japón, cosa muy respetable y muy decente, pero que no presta atención a lo mejor a un problema que está sucediendo en su entorno territorial. Y esto está generando cierta apatía con el territorio, ¿no? Estos son realidades. Hoy se está cambiando un poco el entorno, digamos, de preferencias de la gente, ¿no? Y también los roles en las ciudades, ¿no? El tipo de arriba es el raro, es el extraño, ¿eh? Esto está implicando una serie de cosas que a lo mejor los grandes, y es una reflexión estratégica de gasto público, las grandes inversiones que se están haciendo en infraestructuras posiblemente no sean tan importantes porque la percepción que tiene la ciudadanía de ellas ya no es tan interesante. Hoy puedes gastarte muchísimo dinero en acondicionar ese andén, digamos, del tren, pero realmente nadie mira el andén, etcétera, etcétera, y a lo mejor vivimos de alguna manera alone together, solos pero acompañados, en ciclos distintos. Esta reflexión creo que es importante porque a lo mejor hoy estamos diseñando la ciudad para los desconectados, para la gente. Yo afirmo que estamos utilizando herramientas del siglo XIX para diseñar ciudades del siglo XXI. Es la zonificación, etcétera, etcétera, ¿no? Os decía, esta es la clásica fila de gente esperando el lanzamiento del último producto de Apple. Esta gente no toleraría esperar el autobús sin una parada de autobús que les cubra de la lluvia. E irían a quejarse a la municipalidad con respecto a este tema, ¿no? Pero no les importa pasar la noche entera esperando para gastarse 600, 800 euros en un dispositivo. Esto hay que entenderlo, porque eso tiene un trasfondo también físico sobre el territorio, ¿no? La actividad se ha vuelto hipersocial. La historia habría cambiado realmente de ser la sociedad como la entendemos hoy, ¿no? En fin, sea un hecho histórico o sea un hecho mítico, realmente podría haber sido entendido de otra manera y solo si algo es emocionante y se puede compartir es interesante, ¿no? Por eso las ciudades a veces tienen que servir de acicate, de estímulo para estas percepciones que tiene la gente, ¿no? Evidentemente es la gloria del instante la que define un poco el momento que vivimos en cada una de las ciudades, ¿no? Lástima porque íbamos bien. Os decía, están cambiando las relaciones. A lo mejor tenemos también que pensar el modo en el que diseñamos las ciudades. Yo creo que hoy se está hablando mucho de ciudad inteligente, destino turístico inteligente, sin pensar en el diseño. El diseño queda después, viene una especie de ajuste, una especie de, lo que llamamos en España, apaño, remate extraño, que no funciona, ¿no? Entonces, habría que pensar en eso, porque hoy tenemos esta realidad, ¿no? Hoy
Esa es la media de veces que se consulta un dispositivo móvil al día por un usuario. Es la media. ¿Cuánta gente supera esta media al día? Esto es como Alcohólicos Anónimos, no hay ningún problema. Yo la supero, posiblemente, ¿no? Hay gente que la supera. Fernando, que es un amigo, también la supera, ¿no? Es decir, esta es la realidad que tenemos hoy. Este es el tiempo máximo de atención, 6 minutos, que presta un escolar, un estudiante, a su tarea tradicional antes de saltar a un dispositivo móvil, ¿no? El problema posiblemente sea en mantener todavía esas tareas en un dispositivo físico, escribiendo, etcétera, etcétera, y no en un móvil, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego el 40% de una conversación normal que se está produciendo en nuestras ciudades tiene que ver sobre anuncios de uno mismo, ¿no? Pero estamos cambiando porque en redes sociales esto sube al 80%. El 80% de la conversación en redes sociales tiene que ver con discursos sobre uno mismo. Estamos generando una sociedad de ególatras, egocéntricos, a los que les gusta verse reflejados. A lo mejor tenemos que diseñar el territorio como una especie de espejo para que la gente se vea permanentemente reconocida, ¿no? Es esto, la cultura del ego, ¿no? Soy yo el que está un poco en medio y estamos creando una sociedad que va de los tradicionales informers a los miformers, gente que informa sobre sí mismo. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque lo hemos perdido antes, ¿no? Os decía, no hay tanto, hay una reflexión muy importante que tiene que ver con el tema de la privacidad, la privacy. Creo que hoy, en una ciudad inteligente, en un destino turístico inteligente, una de las premisas para que funcione es saltarnos la privacy. Yo soy abogado. Hemos perdido la batalla de la privacidad. La gente que viene por detrás no entiende la privacidad en el modo que la estamos entendiendo nosotros y, desde luego, les da bastante igual determinadas cosas siempre y cuando, no es porque sean idiotas, sino porque priorizan. Siempre y cuando tenga un acceso a un wifi gratuito, soy capaz de renunciar, soy capaz de vender a mi madre, aunque luego me la devuelvan, porque tengo acceso a un wifi gratuito. Hay muchos vampiros del wifi por Europa ahora pululando y en esta sala habrá más de uno, ¿no? Pero esto está implicando una pérdida de atención sobre la ciudad. Yo creo que hace falta una nueva corresponsabilidad que tenga que ver con estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo diseñamos las ciudades cuando la gente se ha ido a vivir a las redes sociales? Es una reflexión que tenemos que hacernos porque nos va a llevar a determinados temas, ¿no? Cuando hemos trabajado en estos temas, hemos colaborado en un tema en Lisboa, en el barrio de Murería, es un proyecto que se llama My Neighborhood, que es un proyecto que trataba de implicar, digamos, determinadas dinámicas, que ha sido muy interesante, ¿no? Que hemos aplicado alguna de estas historias, ¿no? Yo reivindico el papel de la decisión política, del policy making, de la acción política. Creo que en un momento en el que la política... Vengo de España, amigos, y no estoy detenido, ¿eh? Es decir, vengo de un país en el que está en permanente estado de juicio una serie de circunstancias y un statu quo que está cambiando radicalmente. La política está desacreditada, o los políticos, de alguna manera, ¿no? Yo reivindico el papel de la política porque hay que decidir. La decisión se tiene que tomar de alguna manera y puedes optar entre la luz o la sombra, ¿no? Pero de alguna manera te puedes equivocar, ¿eh? Porque Darth Vader se equivocó, pero luego, digamos, siguió su camino, ¿no? De alguna manera, esa reivindicación de la acción política implica que necesitamos utilizar, digamos, ese enfoque, pero en un entorno en que las agendas de los temas que interesan a la gente duran 5 minutos. Está medido que los temas, el hashtag en Twitter, dura de media unos 5 minutos, con independencia de, digamos, de casos especiales, ¿no? Y luego las agendas se conforman hoy en 140 caracteres, ¿no? Que es una comunicación muy directa, pero en la que se pierden muchísimos matices, ¿no? Esto es importante porque hace falta entenderlo, ¿no? Y lo único que cambia y permanece de toda esta reflexión es el territorio, que no se exporta. El territorio permanece y, por tanto, digamos, tenemos que utilizarlo. Vamos a potenciarlo, ¿no? Por supuesto, tenemos que adaptar las ciudades que tenemos a esta nueva realidad, ¿no? También la realidad turística que viene después, ¿no? Pero, digamos, tenemos diseñar espacios híbridos, espacios en los que se produzca una transición entre el mundo digital y el real, espacios en los que tengamos cargadores de dispositivos, aunque sean solares, espacios en los que los bancos públicos, no sé cómo se dirá en portugués, pero allí donde te sientas a descansar, hoy deberían incorporar un pupitre, un brazo para poner un dispositivo. No hay nada más incómodo que manejar un iPad en las rodillas. Y esto es una reflexión elemental que tiene que ver con el diseño del territorio. Y veis a muchísima gente, ¿no? Con la espalda encorvada,
con estos temas, ¿no? Y luego trabajar una acción fundamental que es el Wi-Fi. Creo que es algo elemental. O sea, es la primera commodity que la gente percibe que debe tener una ciudad, un territorio, un destino turístico inteligente. Esto es una manifestación en Budapest contra la tasa que se imponía a Internet. Alguien decidió en Hungría que era interesante grabar con una tasa el acceso a Internet. Esta es la gente con sus teléfonos móviles hace 2 semanas en Budapest protestando por este tema, ¿no? Os decía, eso es Quito. En Quito disponen en los parques de puntos de carga para el celular. Bueno, pues se han sido muy valorados por la ciudadanía también, porque además son útiles y se utilizan. Además se han generado unos espacios públicos en los que pasan cosas, porque esa conectividad Wi-Fi, esos bancos en los que te puedes sentar a trabajar, te sirven para determinadas cuestiones, ¿no? Más allá del clásico Starbucks, etcétera, etcétera, en el que pagar 4 euros por un café para mandar un correo electrónico a veces es hasta caro, ¿no? Y por supuesto, esto es una farola inteligente, esta está implantada en Murcia, en España. Es una farola en la que puedes enchufar tu dispositivo móvil y guardarlo en una especie de consigna, cerrado con llave, ¿no? Bueno, pues son reflexiones que hacemos. Vamos a hacer una cultura del wearable, del dispositivo ponible, ¿no? Y ya no sé si esta gente de los wearables son pioneros o tontos con dispositivos, ¿no? Hay una reflexión sobre esto porque se está gastando muchísimo dinero en reflexionar sobre cómo vamos a interactuar con las camisetas, con las gafas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor hay que pensar en otro tipo de cosas sin desdeñar que puedan ser importantes. Pero lo importante es el diseño de la ciudad, que la ciudad sea reactiva con unas Google Glasses, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Os decía, tienes que mapear a tus ciudadanos, a tus Digicens, a tus Digital Citizens. Desde luego estoy convencido que en esta ciudad hay muchísimos, porque además de gente joven veo un salón de actos relativamente lleno y con interés, ¿no? Y en Mirandela también, por supuesto. ¿Por qué? Porque es gente que está, digamos, un poco en la dinámica de mover las ciudades. Creo que hay, y es otra reflexión que no tenemos mucho tiempo de desarrollar ahora, hay que incorporar una narrativa transmedia. O sea, hoy, Juego de Tronos, no sé si en portugués la conocéis, la serie Game of Thrones, que es en fin, una épica medieval tremenda que está teniendo muchísimo éxito en todo el mundo, la última parte ha sido rodada en Sevilla. Sevilla ya ha generado producto turístico que tiene que ver con el entorno de la serie, que ha estado 15 días rodando, registrando la serie allí, ¿no? Por supuesto, esto pasa luego a los dispositivos, a los juegos, a la PlayStation, por ejemplo, en lo que la ciudad de Sevilla se verá reflejada en determinadas acciones que ya saltan de un medio a otro, son transmedia, van cambiando de dispositivos, etcétera, etcétera, y es una reflexión bastante importante e interesante en términos de comunicación. Esto hay que trabajarlo también desde los destinos, ¿no? Y luego reivindicar el urban hacking, el hackeo urbano, la posibilidad de interactuar con los dispositivos de la ciudad como un nuevo rol de ciudadanía, como una nueva capa de la ciudadanía. Si yo puedo encender y apagar una iglesia, anoche cenando lo comentábamos en la mesa, ¿no? El Ayuntamiento de Valladolid ha logrado lanzar, por ejemplo, un proyecto en virtud del cual con tu dispositivo móvil puedes encender y apagar la iluminación exterior de la Catedral de Valladolid, dentro de un proyecto global que se llama Ríos de Luz, pagando 0,80 céntimos al municipio, directo, a través de una app del teléfono, ¿no? Bueno, esto es interesante, porque de alguna manera a mí, además del efecto wow con mis visitantes, puedo tener, digamos, interés en hacer este tipo de cosas y tienen que ver con esa interacción con el territorio, ¿no? Además hay una cultura muy instalada ahora mismo de juego, de gamification, de actitud de juego que tiene que ver con la cultura de esta gente joven. No tenemos mucho tiempo, pero hay que comenzar con el diseño del producto. Y, por supuesto, esto es un planificador urbano del siglo XX, trabajando en tiempo real, Así se trabajaba en el diseño de las ciudades en el siglo XX. En el siglo XXI, lamentablemente, muchas ciudades siguen trabajando así, ¿no? Yo creo que se ha acabado el momento de trabajar por departamentos. En los proyectos en los que hemos trabajado tenéis ejemplos muy interesantes, por ejemplo, la Concejalía de Hábitat Urbano en Barcelona. Barcelona es una ciudad líder en muchísimas cosas, pero ha logrado integrar de manera horizontal los departamentos municipales de urbanismo, medio ambiente, tecnología y acción exterior de la ciudad, trabajando de manera conjunta en una gran concejalía que se llama Hábitat Urbano, que trabaja para diseñar espacios inteligentes, etcétera, y exportar e influir en otras ciudades con respecto a estos temas para generar atracción e interés, ¿no? He ido para atrás. Hay que saber comunicar, por supuesto, el destino turístico inteligente. Os decía,
que tenemos que ser auténticos. Estamos ya prácticamente terminando, tenemos que ser auténticos, no copiar a los demás. Tenemos que inspirarnos, como hacían los japoneses, ¿no?, en los desfiles de moda hace un montón de años, que iban con las cámaras de fotos, ¿no? Se inspiraban, luego te aparecía el producto sospechosamente parecido, pero no era el mismo, ¿no? Tenemos que trabajar un poco contra esta impostura, porque es un error. O sea, Braganza no se puede parecer a Sagres, o sí, no lo sé, o a Madrid o a Nueva York, ¿no? Tiene una escala de trabajo que evidentemente no puede cambiarla por esa impostura, ¿no? Hoy la percepción que tenemos de las ciudades a través de muchos dispositivos nos están llevando a una cosa extraña. Hay ciudades que están trabajando así. Esto es Shanghái. Claro, tienen tanta polución que no puedes hacerte nunca la foto del skyline. Entonces, ¿qué ha decidido la municipalidad? Esto. Entonces viene un tipo y se hace una foto y ya está en Shanghái. Es una foto, está la ciudad de verdad detrás. Pero necesitan trabajar ese entorno de reputación. Los chinos son muy magos para esto, ¿no? Pero desde luego, bueno, es una ciudad sostenible, etcétera, etcétera, en contra del discurso de la gente, ¿no? Y este tipo de fotos tuiteadas por muchísimos chinos, obligados prácticamente a hacerlo, pues digamos, pretenden cambiar con impostura la percepción que tenemos de la ciudad, ¿no? Luego el mal de Instagram. Aquí estáis gente experta del sector turístico, yo no lo soy, y seguro que alguno me agredirá al salir de aquí. Instagram y otro tipo de dispositivos está generando una percepción extraña de la ciudad, una ciudad que tú percibes llena de filtros, sepia. ¿Es el sepia el color del siglo XXI? Es decir, es el filtro, la realidad de la percepción. Luego llego a los destinos turísticos y no se parecen a lo que he visto en las fotos, digamos, con 42 filtros. Y además estamos generando una percepción generalizada de una ciudad para todas las ciudades, que es como la comida de los aviones. Al final nos sabe toda igual, ¿no? Y son ciudades, digamos, que generan eso, decepción en el visitante. Perdonad, pero voy un poco rápido, pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? Os decía, hoy creo que más que nunca, y esto lo están demostrando las ciudades más inteligentes, es la hora de los valores intangibles. La hora de reivindicar este tipo de cuestiones que tienen que ver pues, con el kilómetro cero. Por ejemplo, esta cultura de la sostenibilidad, del kilómetro cero, anoche nos comentaban que se está impulsando una estrategia eco en el municipio. Hace un momento hemos escuchado al secretario de Estado hablar del proyecto Natural Portugal, ¿no?, que tiene que ver con ese relato del territorio puro, prístino, sostenible, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso es un atributo que luego habrá que declinar, etcétera, etcétera, ¿no? La innovación como vector. Antes os decía, Copenhague, Vancouver, Medellín. El alcalde de Medellín, prácticamente, Medellín es una ciudad que tradicionalmente, la percepción que yo tenía era la de una ciudad súper peligrosa, muy peligrosa, una ciudad en la que te mataban prácticamente por nada, vinculada a la droga, etcétera, etcétera, con grandes problemas con el famoso Pablo Escobar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Medellín está súper premiada en el mundo hoy como ciudad innovadora, recibiendo muchísimos premios y además muchísimas inversiones, que es lo más importante, ¿no? Han abrazado la innovación como un vector y han trabajado de verdad. No la han convocado con los espíritus, sino que la han trabajado, etcétera, etcétera. Esto lo hace también muy bien Barcelona, evidentemente, y lo hace muy bien Vancouver, etcétera, etcétera. Tal vez el concepto de sharing economy, la economía colaborativa, de la que creo que os va a hablar también Boyd de manera mucho más solvente que yo, es una derivada que podemos empezar a utilizar como un atributo de la ciudad. Si eso es una ciudad friendly, simpática para este tipo de economía, pues puede ser interesante. Esto no implica cambiar. Yo creo que el tema de la economía de la economía compartida es una evolución del paradigma. No puedes cargarte el servicio de taxi en tu ciudad porque de pronto lleguen unos chicos con un dispositivo móvil. Pero a lo mejor los taxis tienen que hacer un esfuerzo por cambiar el enfoque del servicio al cliente. El último añadido de Uber, sabéis que Uber es la aplicación que genera, digamos, que controla este tipo de economía del transporte, y que está siendo atacada prácticamente todo el mundo. La última evolución es que ha llegado a un acuerdo con Spotify, que sabéis que es el proveedor de música a través de Internet, para poder personalizar la música del vehículo cada vez que entras en él cuando te recoge un vehículo de alquiler, ¿no? Bueno, pues son pequeñas cosas, pero que tienen que ver con estas reflexiones, ¿no? No tenemos tiempo, lo siento mucho. Y luego el recurso temporal, la autenticidad. Yo creo que vivimos en un mundo permanentemente conectado, hemos visto ese tipo de cosas, pero apelar a la autenticidad, a las cosas que tienen que ver realmente con el territorio, es importante, ¿no? Y luego, esos intangibles, ¿no? Esta foto es de hace unos días. Ese es Helmut Kohl, en Berlín, con las celebraciones de la caída del muro hace unos días, ¿no? Realmente la foto no tiene más que un señor en una silla de ruedas, un monumento muy conocido y luz. Es luz. Pero esto genera, evidentemente, una dinámica muy importante de vocación empática que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Ese proyecto de Berlín
ha sido reproducido en muchísimos lugares, en medios de comunicación, como algo excepcional. Evoca muchísimas cosas. Yo creo que la capacidad de evocar se está perdiendo hoy en una cultura que tenemos muy práctica, muy pragmática, en la que este tipo de cosas no están muy de moda y no son muy sexys, ¿no? Y luego os decía, ¿quién dijo que las Smart Destinations, que las ciudades inteligentes, tienen que ser lugares aburridos, ¿no? Porque parece que nos están vendiendo una tecnología aburridísima y unas cosas complejísimas y la gestión de servicios, el ciudadano en términos generales. Yo creo que hay un gran campo de trabajo hoy con temas de gamification, con dinámicas de juego aplicadas a objetivos ciudadanos. Podemos implicar a muchísima gente en nuestra estrategia de ciudad a través de recursos a la gamification, que existen muchísimos, ¿no? Estos tipos están jugando con el celular en una pantalla, en una pared de un municipio, un juego digamos, de marcianitos, no sé cómo lo llamáis aquí, ¿no? Un poquito de imaginación también. Esto ya no es nada tecnológico. A lo mejor tenemos que tener cierta imaginación para hacer las cosas que hacemos e implicar un poquito de simpatía y de broma en los proyectos, ¿no? A veces este tipo de cosas son muy baratas, es decir, tampoco hace falta grandes reflexiones, ¿no? Nosotros hemos colaborado en un proyecto en Puerto Rico que se llama el Corredor Digital, que se dedica a hacer este tipo de cosas en un espacio súper degradado de la ciudad de San Juan, que se llama Santurce. Y han empezado a hacer cosas como estas. Puedes jugar a todo. Lo que ha tenido es muchísima repercusión hacia afuera. Además de que la gente lo utilice en un espacio degradado, es un antiguo aparcamiento. Bueno, pues ha logrado dar la vuelta al mundo este tipo de iniciativas, ¿no? Este es el famoso Banksy, ¿no? Bueno, pues cada vez que aparece una pintada de este hombre en Londres o por el mundo, pues prácticamente genera una cantidad de gente a ver este tipo de cosas, ¿no? Que cambia la percepción. 3 letras cambian, evidentemente, la percepción que tenemos de las ciudades, ¿no? Trabajemos con la industria. Esto es IBM, que decidió generar anuncios que son bancos para sentarse, ¿no? Tienen también plataformas para subir, etcétera, etcétera. Quiero decir, este discurso híbrido, os decía antes que no puedes trabajar en un banco prácticamente, pues esto está cambiando, ¿no? En fin, puedes hacer estupideces como la de la derecha, pero que tienen cierto impacto. Y luego una experiencia que se hizo en Nueva York, que era cambiar las señales de la ciudad, ¿no? Un tiempo que vamos a hacer una reflexión sobre cómo tendrían que ser las ciudades, las señales que ponemos en las ciudades, ¿no? Presta atención porque tu estatus de Facebook puede esperar, ¿no? O sea, te puedes caer, te pueden atropellar si vas con el celular y a lo mejor habría que incorporar este tipo de cosas a las ciudades, ¿no? Pablo, si podemos terminar. 2 minutos, sí. Los semáforos, bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? La última reflexión, el tema de la diplomacia urbana, ¿no? Creo que es importante alinear la idea de marketing de ciudad, la idea de estrategia de asuntos públicos y la gestión de la influencia, ¿no? El sector privado tiene mucho que ver aquí. Os invito, luego, en fin, no es autobombo, pero podéis ver en el blog un post que tengo específicamente sobre este tema, varios, que tienen que ver cómo Barcelona, Nueva York o Londres, el sector privado ha asumido la representación, la embajada de determinados temas de la ciudad, muy interesante como experiencia dinámica, ¿no? La gente puede ser estos agentes de influencia, tenemos que localizar a nuestra comunidad de influencers, moverlos, motivar a la gente para que trabajen por nosotros. En redes digitales esto es súper evidente. Y, por supuesto, no tenemos que tener complejos, en el sentido de que tenemos que estar bien representados. Y creo que os decía antes que es en Europa donde hay que estar bien representado. Es decir, muchas de las cosas que nos vienen ya al entorno municipal vienen ya muy trabajadas desde Europa y prácticamente hay muy poca capacidad. La reputación de la ciudad es cosa de todos. Clint Eastwood fue alcalde de Carmel, en California, ¿no? Y le dio una reputación a la ciudad, ya era un actor conocido y fue unos años alcalde, ¿no? Pero el alcalde de Toronto lo pillaron fumando crack. Lo cogieron fumando crack y esto repercutió bastante en la imagen que la gente tenía en la ciudad. Incluso algunos se atrevieron a poner estos carteles de nuestro equipo de hockey es malísimo y además nuestro alcalde fuma crack, ¿no? Bienvenido a Toronto, ¿no? Bueno, pues tenemos que trabajar, os decía, ese tema de reputación es muy importante y luego hay una reflexión también muy importante. Es un proyecto que se impulsó en Ámsterdam, ¿no? Pensemos que a lo mejor debemos diseñar espacios en los que no haya conectividad, en los que no haya redes, en los que volvamos a encontrar lugares como estos de KitKat, ¿no? Los del break, ¿no? Free, no Wi-Fi zone, ¿no? Vamos a desconectar los teléfonos, etcétera, ¿no?